Bueno, señores, vamos a hablar con alguien que piensa, que es un tipo muy inteligente y que de verdad lo quiero consultar en un día como hoy, después de este domingo ayer de furia. Vimos cosas, leímos cosas penosas, de verdad, penosas. El señor Ricardo Foster está con nosotros. Bienvenido, Ricardo. Pablo Dugan lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, buenas noches. Bueno, Ricardo, ¿qué reflexión le cabe después de leer ayer la carta de Macri? Para mí tuvo bastante que ver con la marcha esa también que hubo en el Obelisco, no sé para usted. A ver, creo que la carta se corresponde, por un lado, con la marcha que hubo ayer. También se corresponde con lo que vienen diciendo los grandes medios de comunicación, sobre todo las dos insignias de los medios que son el Clarín y La Nación. En realidad, la carta de Macri es un refrito de lo que los editoriales o las plumas más significativas vienen diciendo a lo largo de los últimos meses. Cualquiera que lea esos diarios... No lo había pensado, es cierto, totalmente. Sí, porque cualquiera que lea esos diarios se encuentra con que estamos frente al peor de los gobiernos, autoritario, demagógico, que busca la impunidad de Cristina, que busca apropiarse de la justicia, que busca quedarse con los bienes de los argentinos. En realidad Macri escribe una carta un tanto esquizofrénica, porque pareciera ser la descripción de su propio gobierno la que hace. Un gobierno que quiso nombrar a 2 jueces pasándose por arriba del Congreso de la Nación, que contrajo la deuda más violentamente rápida y brutal de la historia argentina, que destruyó el salario, que dejó destruida la capacidad productiva de la industria nacional. Ese Macri escribe una carta donde pareciera ser que vive en un país asolado por una dictadura después de haberse tomado un mes y pico de vacaciones en el verano europeo, en el Mediterráneo, y yendo a Suiza, entre otras cosas, supongo que a ver sus cuentas, que debe tener unas cuantas bastante copiosas allí. Pero ojo, porque el discurso de Macri se juega con un clima que se está gestando y que lo vimos ayer, aunque fue minoritario, quizás más minoritario que en las ocasiones anteriores todavía, sí expresa la necesidad de ir construyendo la sensación de un país que está dominado por una lógica absolutamente demagógica, que no tiene rumbo, que tiene un gobierno bicéfalo y que al mismo tiempo pareciera que hay un grupo, que Macri los expresa, que son los ciudadanos virtuosos, que representan la república, que representan los valores de la patria, que cada tanto se arrojan a las aguas de la purificación para salir intocados, purificados, y al mismo tiempo manifiestan un nivel de violencia, de odio y de resentimiento que llama la atención. Y creo Ricardo, y en sí. un partido como, o en un rejunte, en palabras de Monzó, como Juntos por el Cambio, lo dijo Monzó, no lo digo yo, Sí. ¿ganan, digamos, tienen más posibilidad de ganar los más extremistas, los más duros, o pueden ganar los racionales? ¿O en el fragor político siempre tienen un plus de ventaja los más duros, los más extremistas? Yo creo que construyen una estrategia que es una estrategia de pinza. Hay un sector más radicalizado que busca seguir alimentando en una parte, sobre todo de las clases medias, una lógica de resentimiento hacia el kirchnerismo. Hay otro sector que aparece como más dialoguista, después disputarán internamente y a la hora de la verdad, me parece, van a ir juntos a una elección, porque no tienen posibilidades, separados, rompen ese bloque de unidad que le permitió, ahí nomás, pero le permitió ganar las elecciones del 2015. Me parece que son balas de fogueo, juegos artificiales. No creo que en última instancia, en términos de concepción de la sociedad, haya diferencias entre Macri y Larreta. Me parece que Larreta expresa una concepción tan neoliberal como la de Macri, y así administró la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Con respecto a lo que uno debe hacer cuando gobierna, poco pareciera que si haces un gobierno muy lavadito, muy que no te metes en ningún problema, no luchás para modificar nada, no querés cambiar nada, no se van a enojar, ¿no? La oposición no te va a acusar de violar la ley, de violar la Constitución y demás. Claro. Pero al mismo tiempo
Los gobiernos vienen para modificar cosas, ¿no? Para aplicar sus políticas, sus planes, lo que prometieron en las campañas y demás, y eso genera mucha fricción con esta oposición tan dura, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer el gobierno a criterio tuyo? A ver, es una democracia, entre comillas, rara, que la interpretación de los que ayer se manifestaban, o desde Macri o desde la oposición, pareciera ser con una legitimidad de origen, como es ganar en primera vuelta con más del 48% de los votos, no le permite al gobierno electo llevar adelante aquello que le prometió precisamente al electorado que le dio el triunfo, que significa efectivamente transformar estructuras sociales, económicas, institucionales, mejorar la democracia, mejorar la distribución del ingreso, reconstruir la economía destruida durante 4 años del macrismo, plantear una reforma de una parte del sistema judicial que la pide a gritos. Todo eso que es parte del juego democrático. No hay democracia si el partido triunfante decide que no tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer porque un sector de la oposición le dice que la democracia solo funciona si se hace lo que ellos quieren. Y el domingo vimos en las calles de Buenos Aires que la democracia solo debe ser la caja de resonancia de los que salen con sus autos y embanderados a decir que toda decisión del gobierno nacional es ilegítima. Entonces, en realidad, están atentando contra la democracia. El gobierno no solamente que tiene el derecho, la responsabilidad, sino que necesita ir hacia un proyecto de transformación muy profundo y que de verdad reabra la posibilidad de un país que sea más justo, que distribuya mejor su renta, que reconstruya un mundo productivo, que tenga una relación diferente en un tema que para mí es fundamental de cara a lo que se viene, que es el medio ambiente. Todo eso implica un gobierno que sea capaz democráticamente, haciendo pasar sus proyectos de ley por el Congreso, planteándose una reforma impositiva, planteándose, por ejemplo, un gravamen a las grandes fortunas en un momento de urgencia como este, planteando, entre otras cosas, que en la época de Internet y de las telcos es fundamental que el Estado pueda tener una relación de control y de administración también de cómo circula la información y las comunicaciones en el país, y que en el fondo la democracia es el lugar donde se debaten las distintas miradas y los conflictos que se procesan democráticamente en una sociedad. Entonces lo que le pide el macrismo, o lo que le pide la oposición, o lo que le piden los que salen a cacerolear, es al gobierno que deje de ser en realidad democrático, que se convierta en un gobierno que rompa el contrato con sus electores y acepte que gobierne en Argentina la corporación mediática, por ejemplo. Entonces ahí está también todo esto. Lo que hizo Macri, pues tampoco cumplió ninguna de sus promesas. Bueno, a ver, uno diría que lo que Macri hizo es mentirle a la sociedad sabiendo que iba a hacer lo contrario. Y también deberíamos decir que una parte de la sociedad que votó a Macri sabía que Macri en realidad le estaba mintiendo. Porque no podemos ser ingenuos ni inocentes. La matriz ideológica, la concepción de sociedad, de economía del macrismo ya estaba a la vista. Yo me acuerdo que en el año 2016 me preguntaron en una entrevista qué pensaba del gobierno de Macri, y yo decía, yo no quiero que al gobierno de Macri le vaya bien, porque si le va bien significa que a la Argentina le va a pasar todo lo que le pasó. No había que ser ningún esclarecido para darse cuenta que la política que venía a implementar el macrismo iba a ser una política de endeudamiento, de caída del poder adquisitivo de los salarios, de desindustrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, lo que estamos discutiendo es si un gobierno es fiel o no al mandato popular del único soberano en democracia, que es el pueblo transformado en el gran elector. El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner fue legitimado por una mayoría de la sociedad argentina y tiene todo el derecho democrático a llevar adelante un proyecto de gobierno. Se encontró en el medio con una pandemia, también tiene que lidiar con la pandemia. Sí. Ahora, Ricardo, ¿qué le pasa? No sé si lo puedes explicar por ahí del lado más psicológico o qué sé yo qué, con esta oposición que necesita desacreditar a quien gobierna diciendo que
es delincuente, que es violador de la Constitución, que no respeta la República, las libertades. Digo, es tan difícil decir, mira, yo creo que tus políticas son equivocadas, creo que las mías son mejores, me siento a discutir, bueno, y si ganás, ganás vos, y como son malas tus políticas seguro que nos va a ir mal, y qué sé yo. En vez de estar diciendo, son delincuentes, asesinos, violadores de la Constitución, ¿por qué eso? Es una estrategia que me parece que es continental, tiene que ver con el lawfare, tiene que ver con el papel de los medios de comunicación, los sistemas judiciales, lo vimos en Brasil, la destrucción de Dilma Rousseff, que fue desechada literalmente del gobierno con una invención única, el papel de la Red O Globo, pero también lo vimos en Bolivia. En Bolivia en 48 horas se destituyó un gobierno democrático que había producido la transformación estructural, económica, social más profunda de la historia boliviana. Lo vimos en Ecuador también, donde el expresidente Correa está exiliado en Bélgica y el ex vicepresidente, o el real vicepresidente que subió con Lenín Moreno, está preso. Es decir, hay una política que construye una oposición que utiliza la lógica destituyente en el interior de la democracia y utiliza instrumentos que son claves para esa lógica destituyente, los medios de comunicación concentrados, gran parte del aparato judicial, a veces las fuerzas de seguridad. Recordemos que el golpe contra Evo Morales comenzó con una exigencia de aumento salarial de la policía boliviana. Recordamos también que a Correa casi lo asesina una asonada también de la policía ecuatoriana. Quiero decir, hay un clima que se genera, hay una suerte que ahí, por supuesto, los grandes medios de comunicación tienen un papel central, donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, presentan sociedades desquiciadas, gobiernos incapaces, proyectan el demonio de la corrupción. ¿Te acordarás cuando hace unos meses atrás se hablaba de un gobierno que liberaba violadores y asesinos, y uno temía que si salía de la casa no llegaba a la esquina porque lo iban a asaltar o lo iban a violar? Ya nadie habla de eso. Y van cambiando de estrategia. Y antes van por la justicia, y resulta que cualquier argentino o argentina que viva en este país sabe que la justicia tiene en algún momento que ser modificada, reformada, porque la verdad que funciona espantosamente mal. Y lo mismo pasa con muchas de las fuerzas de seguridad. Entonces me parece que la oposición, más que ser una oposición dentro de un sistema democrático que plantea genuinamente sus visiones y su idea de país, que puede ser totalmente distinta a la del oficialismo, juega más bien a destruir, a horadar, a descalificar. Pensemos en Elisa Carrió, la pitonisa del apocalipsis constante, donde pareciera ser que en cualquier momento desembarcan las tropas de Corea del Norte en la Argentina para hacer alianza con, la patrulla perdida del Vietcong, y de esa manera transformar a la Argentina en un país comunista. Entonces, todo es posible dentro de esa lógica. En ese mismo contexto, Estados Unidos decide, por primera vez en la historia del BID, poner un norteamericano en la presidencia del... Eso es un atropello. Ahí están los atropellos, ¿verdad? Los que importan. Ricardo, tengo que cerrar, pero te quería agradecer mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor. Un gustazo, ¿eh? Ricardo Foster con nosotros, ¿eh?